estoy llevando adelante conjuntamente con algunos colegas y ahora estamos incorporando alumnos también del segundo año de la maestría, es eminentemente teórico, ¿sí? Es un proyecto de investigación teórico. Por eso, como trato de entes de términos teóricos y no términos observacionales, no les voy a molestar con el PowerPoint, además así no se distraen leyendo lo que hay ahí y trato yo de arrastrarlos en mis delirios teóricos. A ver, me va a ser de mucha utilidad la presentación que hizo el doctor Tesey, en donde sintetizan muy bien los aspectos básicos y clásicos de la geopolítica. Porque lo que vamos a ver nosotros es una perspectiva diferente del abordaje de la geopolítica. Y a partir de ese distinto abordaje de la geopolítica, tratar de analizar cuáles son los desafíos que nos vamos a encontrar ahora y en el futuro respecto al nuevo orden internacional, o por lo menos a la crisis del orden internacional vigente, que veremos cómo se resuelve. Nosotros hemos trabajado mucho siempre atándonos al concepto de Estado-Nación. El concepto de Estado-Nación, que como bien señalaron, comienza ya por Westfalia, en 1648, ha tenido un proceso de desarrollo muy sustancial en lo que nosotros hemos conocido y nos han dicho siempre que es el mundo occidental. El mundo occidental lo podríamos ir recordando también, ¿sí? Usualmente hablamos del mundo occidental, pero nosotros nos concentramos en un polo central de poder de ese mundo occidental, que es el mundo atlántico norte, si quieren Europa, occidental, Estados Unidos y Canadá. Y este ha sido el crecimiento y el constante crecimiento del polo de poder, podríamos decir, desde 1776 con la Revolución Americana en adelante. Y vamos a ver hasta cuándo. ¿Qué implicaba esto? Que el orden internacional se supeditaba al análisis de estados-nación y que esos estados-nación iban evolucionando en procesos cada vez más importantes de legitimación interna y consolidación de los modelos de estados nacionales. Todos nosotros, de nuestro país también, cuando surge y se da la independencia, el primer gran desafío que tenemos siempre es la construcción de un Estado, de un Estado-nación, que permita o nos permita comprender la esfera del espacio geográfico como el ámbito de ejercicio de su soberanía. Y así nos enseñaron siempre, y así lo fuimos aprendiendo, y fuimos trabajando. Y trabajamos los distintos órdenes internacionales siempre con este criterio: el orden multilateral, el orden bilateral, la Guerra Fría, que también nos explicaron precedentemente. Y esos estados tenían una fuerte participación. Todos los órdenes internacionales que analizamos siempre los vemos, sobre todo la perspectiva de revistas, como tipos de orden internacional muy estadocéntricos. No habría que hacer, todos ustedes ya lo saben, pero todo orden internacional supone la ausencia de conflicto entre grandes potencias, y a partir de ahí lo vamos a ir definiendo. Sin embargo, la crisis de la Unión Soviética, ¿sí?, parece que hizo que muchos se creyeran el artículo de Fukuyama. ¿Sí? El artículo de Fukuyama ha cumplido 30 años. Debe ser uno de los artículos menos leídos y más citados. En ningún momento Fukuyama dice el fin de la historia. Fukuyama se pregunta, ¿el fin de la historia? Y en la última parte dice, ojo, que si el fin de la historia se produce, el mundo que viene va a ser muy aburrido. Porque solo vamos a estar dedicándonos a comprar videocasetera. Fíjense de cuándo es el artículo. Y dice, pero quizás el debate, la discusión por ideas vuelva a darse profundamente y la historia se volverá a poner en movimiento. Hay un momento, si quieren ustedes, o que pudimos analizar, que parecía ser que algunos se creyeron lo del fin de la historia, que fue el proceso de construcción del nuevo orden global surgido de la crisis de la Unión Soviética, que lo podemos ubicar perfectamente bien entre mediados de la década del 80 y comienzos de los 90, y sobre los cuales muchos de los autores de los panelistas que han hablado, pudimos ver los conflictos en el Atlántico Sur, los incentivos para que este orden internacional terminara, llegara a su fin y pudiera abrirse otro. Este nuevo orden es el de el mercado global. Y acá tenemos un problema, o por lo menos un desafío. Cambió el escenario geopolítico. Ya hay solo un espacio geográfico, el mercado global. Y esto se va a presentar sobre todo a partir de un fantástico y complejo documento, el informe del Consenso de Washington, con sus 10 puntos. ¿Qué dice el Consenso de Washington? Que hay un solo mercado global.
Pero en ese mercado global hay un mercado central, no el de acá que tenemos Camino Ezeiza, sino que hay un mercado que polariza la centralidad. Son los países más desarrollados de la OCDE, nuestros amigos de Occidente, del mundo atlántico. Y hay una puerta que se le va a abrir a otros países para poder entrar al mercado global, que va a hacer que se conviertan en mercados emergentes. Recordemos que estos eran los conceptos: mercado central, mercados emergentes. ¿Qué debía ser un país para convertirse en mercado emergente? Seguir los 10 puntos del consenso de Washington. Esos 10 puntos, si los tomáramos unilateralmente o independientemente, parecerían ser propios del sentido común. El problema es cuando empiezan a funcionar todos en su conjunto. ¿Qué suponía esto? Que el mercado global lo que nos planteaba era un desafío respecto del Estado-Nación. El Estado-Nación jovesiano no era funcional para el desarrollo y la expansión de un mercado global. Un Estado-Nación fuerte, con concepto de soberanía, necesariamente iba a ser un problema para el desarrollo de un mercado global. ¿Qué necesitábamos hacer nosotros? Un nuevo Estado, diríamos. El orden global que necesitaba. Nuevos estados, que se dieran políticas monetarias, políticas fiscales, políticas de cambio, ¿sí? Que fueran funcionales al desarrollo del mercado global, pero sobre todo de la centralidad de ese mercado. ¿Por qué? Porque todo era un gran mercado y había que vender cada vez más. Por lo tanto, había que producir cada vez más. ¿Y ahora qué había que hacer con los mercados emergentes? Los mercados emergentes podían tener dos tipos de características: o ser ricos en materias primas, o ser ricos en mano de obra barata. Y como iban a empezar a consumir, les podíamos prestar dinero. Aparece el gran desarrollo del mercado financiero, que ahora va a ser expansivo en su capacidad de poder. El mercado financiero necesita convertir a esos mercados emergentes en demandantes también de los productos que van a realizar y que van a procesar, sobre todo las grandes empresas. Ojo, ahora ya no hay más estados, hay empresas globales que necesitan mercados financieros globales, pero no hay más estados. Cuidado que en el 2008 no va a haber quedado ningún estado, porque los procesos de desregulación que se van a imponer en el modelo que se llama, y trabajamos muy claramente, como modelo neoliberal, ¿sí? Que se impone como ideología dentro de la justificación y el proceso de justificación del mercado global, tenía estas características: modificar el Estado, reemplazar el Estado con el Estado neoliberal y hacer que las empresas y la mano libre, ¿sí? E invisible del mercado nos llevara a mayores instancias de mejor consumo, etc. ¿Hubo crecimiento del consumo en los comienzos del mercado global? Sí. ¿En dónde? En todo el mundo. Las tasas de consumo se dispararon, se podían adquirir cada vez mayores bienes, a más bajo precio. Sin embargo, ese Estado empezó a tener algunos problemas. ¿Por qué? Porque en realidad, ese viejo Estado nacional, también a partir de 1800, empezó a darse una forma, o empezó a elegir un régimen político para su administración, que comenzaron a ser lentamente los modelos democráticos, como reemplazo de las monarquías absolutas, y se consolidaron como estructuras democráticas luego de la Primera Guerra Mundial, con todo un antecedente. Las democracias habían llevado al mundo occidental también a la Primera Guerra Mundial. Por eso el periodo de entreguerras fue un periodo en el cual se propusieron nuevos regímenes alternativos al régimen democrático, como fue el modelo comunista, como fue la Italia fascista o el modelo alemán nacionalsocialista. Eran alternativas al régimen democrático. ¿Cuál fue el planteo de, si queremos nosotros, de estas nuevas democracias luego de la Segunda Guerra Mundial? Adquirir mecanismos de mayor legitimación. Este Estado-Nación se tenía que legitimar. Y para eso, ¿qué tenía que diseñar? Una nueva institución, o en realidad darle valor de institución a una política, que era la del Estado de Bienestar. Cuando yo terminé mi beca doctoral, mi doctorado, y hace ya tiempo, mi tema mi hipótesis doctoral era que el Estado de Bienestar no era una política pública de las democracias capitalistas, sino que el Estado de Bienestar debía ser una institución de las democracias. ¿Para qué? Para paliar los momentos en los cuales
el Estado tenía que reemplazar al mercado, porque el mercado o no podía prestar bien estos servicios, o lo hacía deficientemente. Me voy a permitir una breve lectura que es muy vigente. Ojo que si termino hablando o alguien cree que estoy hablando de la República Argentina actual, puede ser. No lo voy a decir, pero puede ser. Voy a citar esto nomás. A ver. Leo, Lejos de preconizar tal modelo de gobierno mínimo, el autor de estas líneas considera fuera de toda duda que, en una sociedad avanzada, el Estado debe poder hacer uso de sus facultades recaudatorias para proporcionar ciertos servicios que el mercado no puede en absoluto, o por lo menos de manera eficiente, ofrecer. Cabría incluso afirmar que, aún en el supuesto de que la coerción no fuera necesaria, porque todo el mundo respetara voluntariamente las tradicionales normas de conducta, múltiples razones aconsejarían conferir a las autoridades la posibilidad de obligar a todos los ciudadanos a contribuir a un fondo común destinado a financiar tales servicios. La afirmación según la cual, cuando el mercado es capaz de proporcionar los correspondientes servicios, ningún otro método puede hacerlo más satisfactoriamente, no elimina la posibilidad de que se recurra a otros procedimientos cuando aquella mecánica no sea viable. El autor de estas palabras es Friedrich von Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, tomo 3, Normas y Orden. Autor citado y poco leído. Autor citado y poco leído. ¿Qué es lo que pasó? Ese estado de bienestar se convirtió en el elemento central de la legitimación de las democracias, del régimen democrático. Porque ese estado de bienestar lo que creó fue la clase media. El estado de bienestar constituyó las clases medias. Y esas clases medias, de las que nos vamos acordando, tuvieron un problema. Cuando el mercado global impone la construcción de un nuevo Estado, que es el Estado global, uno de los elementos a desfinanciar, porque ya no era una institución, sino que era un gasto, era el Estado de bienestar. Y esos estados de bienestar comenzaron a desaparecer. Hay enormes informes, y fantásticos informes. Hay uno que recomiendo, un libro, Un Mondo Diviso, de Occorcio y Scarpetta, es del año 2022, en el cual va a analizar las crisis de las clases medias. Él se va a concentrar en Europa y la va a marcar primero en el 2008 y luego en la post-pandemia. Nosotros ya sabemos que algunos otros mercados emergentes la sufrimos un poquito antes que en el 2008, porque en el 2008 es cierto que el estado de bienestar disuelto en las economías más desarrolladas comenzaron a generar cada vez tasas mayores de desempleo, tasas de expulsión masiva y una migración y exportación de la mano de obra, del trabajo. Esos países de Asia fueron mucho más eficientes al momento de utilizar las recomendaciones del Consenso de Washington como para importar trabajo. Y los sectores industriales en Estados Unidos, en Europa, ¿sí?, empezaron a perder cada vez mayor protagonismo. Esa clase media que empieza a disolverse, empieza a tener un grave problema. Si hubiera sido, como dicen estos autores italianos, una tensión entre actores que son cada vez más ricos y otros que son cada vez más pobres, ese sería el medioevo. Pero acá la diferencia no es esa. Es que la clase media, cuando se contrae, lo que genera es frustración por parte de los miembros de la clase media, que cada vez creen que es mucho más posible convertirse en clase pobre que convertirse en clases medias altas o altas. Y también en los sectores más pobres, que como la clase media ya no garantiza nada, ni siquiera tenemos la aspiración de poder llegar a ella. Este proceso de enorme tensión genera una nueva geopolítica. Hay dos autores muy interesantes. El primero de ellos es Dominique Moisy. Él publica Geopolitics of Emotions en el año 2009. Luego del impacto del 2008, mostrando cómo los sectores medios ahora empiezan a sentirse cada vez más inseguros. Y un autor italiano que me gusta mucho, Mario Graziano, que habla de geopolítica di la paura, la geopolítica del miedo.
Ese es del año 2022, en el que nos va a decir cuál es la situación de las clases medias y cuál es la situación de las democracias occidentales cuando estamos mucho más temerosos de perder todo lo que teníamos y vemos pocas expectativas y demasiada frustración. ¿Por qué? Porque frente a situaciones de frustración y miedo, los sectores con miedo y más inseguros tienden a buscar nuevas alternativas políticas en los regímenes electorales. Y si hay mucho miedo, tienden a buscar nuevos regímenes políticos. ¿Qué es lo que estamos, o lo que yo estoy planteando o diciendo? Que el escenario internacional, vamos a ver un occidente o países occidentales que cada vez van a tener menos músculo interno. Menos músculo interno. No es extraño que en este conflicto que se da en Ucrania, la prueba del músculo la muestre Rusia y no haya ninguna intención ni posibilidad de comprometer tropas por parte de los países occidentales y que haya que recurrir, como mi predecesor, en el uso de la palabra también, a ejércitos privados, porque el costo es altísimo desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque ya no hay mucha convicción en por lo cual vamos a ir a combatir. Y algo que todos ustedes que han leído siempre Clausewitz decía que lo primero que hay que quebrarle al enemigo es la voluntad. Y cuando el enemigo empieza a tener un problema de voluntad porque internamente no está bien, el escenario del conflicto es un escenario cada vez más probable. ¿Entre quién? Entre también aquellas otras sociedades que se ven con visiones optimistas. China es optimista respecto a su futuro. Y el Islam también es optimista respecto a su futuro. En tanto nosotros, nuestras culturas occidentales, tenemos mucha paura respecto a nuestro futuro. Eso es lo que estamos trabajando y desarrollando, que está sirviendo como mecanismos, y ahora estamos viendo algunos casos de estudio que están trabajando nuestros alumnos, quizás eso sí lo podamos ver más cuantitativamente, en cómo las sociedades empiezan a navegar lo que nosotros decimos arenas maquiavelianas, porque no hay arenas jovesianas. El Estado jovesiano entró en crisis y por lo tanto todo será lucha por el poder, sobre todo en nuestras democracias occidentales, frente a alternativas como las autocracias, que pueden ser alternativas que quizás funcionen como cantos de sirena. Y puede ser tarde, pero entendamos que los conflictos tenemos que tratar de recuperar las instituciones y enfrentarnos a conflictos que van a ser probablemente diferentes. Bueno, discúlpenme, muchas gracias, no les molesto más.